Este es el testimonio de una vida transformada a través de una crisis médica severa que dio lugar a una profunda experiencia de fe y reflexión sobre la obra de Dios en su vida. Esta es la versión larga de su testimonio, parte de una serie donde se refleja cómo su vida fue preservada y transformada a través de la fe en Cristo. Ella continúa viviendo con los efectos físicos permanentes de esa experiencia, pero su enfoque no está en los cambios físicos, sino en lo que ganó espiritualmente, una comprensión más profunda de la presencia de Dios, su fidelidad y la esperanza en Cristo. Tomó la decisión personal de bautizarse. Enfatiza que nadie la presionó. Fue una decisión propia como expresión de su fe en Cristo. No solo fue la experiencia de ver la gloria de Dios. Ella testifica ver los ángeles visitarla una noche cuando ella pasaba por unos momentos difíciles. Ella recuerda estaba acostada, orando por dentro, cuando 5 ángeles se presentaron. Eran altos 7 pies o más. En ese tiempo vivía en un cuarto donde la pared era alta. De vuelta los ángeles no dijeron una palabra. Ella los miró y quedó dormida. Al despertar ella dice haberse preguntado ¿por qué vinieron? Ella recuerda los ángeles eran translucientes pero visibles. Esta experiencia le reafirmó que Cristo está con ella y sintió esa protección del amor de Cristo. La vida no dejó de tener luchas después de esta experiencia. Las responsabilidades continuaron, pero ella describe un cambio profundo en sus valores y prioridades. Recuerda un período de profunda reflexión interna. Aunque continuaba con su vida diaria, atravesó una etapa de silencio interior en la que comenzó a examinar sus decisiones pasadas y sus motivos. Durante ese tiempo, sintió la necesidad de perdonarse a sí misma, de perdonar a otros y de abrir su corazón más plenamente a Cristo. Este proceso la llevó a una mayor humildad y a una disposición más abierta para escuchar y reflexionar. Ella describe una transformación interna en su manera de vivir la fe, experimentando momentos de renovación y una conexión más profunda con Dios. Su experiencia le permitió comprender más profundamente la obra y la gloria de Dios y reafirmó su propósito de seguir a Cristo. Comparte que en su vida anterior luchó durante muchos años con hábitos como el consumo de alcohol y tabaco, a pesar de múltiples intentos por dejarlos. También proviene de una historia familiar marcada por la adicción. Su abuela falleció por enfisema y su padre también falleció tras luchar con el alcohol y el tabaco, lo que la llevó a ser más consciente de las consecuencias de esos hábitos. Después de su crisis médica, comenzó a ver la vida de manera diferente. Con el tiempo, esos hábitos dejaron de formar parte de su vida y sus prioridades se orientaron hacia la fe y la renovación personal. Desarrolló una nueva apreciación por la vida y la creación. Cosas simples como la naturaleza, la luz y los momentos cotidianos eran valiosos. Experiencias simples como comer una fruta o contemplar la naturaleza se convirtieron en momentos de gratitud y conciencia de la vida. Con el tiempo, su comprensión de la vida y la mortalidad se profundizó. Reflexiona sobre cómo el sufrimiento puede cambiar la perspectiva de una persona y acercarla a Dios. Reconoce que la vida sigue incluyendo dolor y desafíos, pero describe la presencia de Dios como una fuente de fortaleza. Este es el testimonio de una vida transformada a través de una crisis médica severa que afectó profundamente cada área de su vida. Esta historia no se comparte para provocar debate ni centrarse en detalles extraordinarios, sino para mostrar cómo el amor y la compasión de Dios se manifiestan incluso en medio de la enfermedad y el sufrimiento. Este testimonio transformó su vida y la orientó a centrarse en Cristo, con una fe más profunda y una esperanza renovada.